Entonces, bueno, ya recordamos lo que es una base y además demostramos algunas propiedades que tienen las bases, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí dijimos, ¿no? Entonces, una propiedad que tienen las bases es que, pues, el total, o sea, el conjunto sobre el que estamos va a ser igual a la unión de todos los básicos y esta otra propiedad. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Pues el dibujito que tenemos aquí, ¿no? Entonces, esto nos dice que si tenemos dos básicos y nosotros tenemos un punto en la intersección de esos dos básicos, entonces va a haber otro básico que se coma al punto y que se quede contenido en esta intersección. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Sí, Ajá, entonces lo que vamos a ver a continuación es que estas propiedades caracterizan a una base, es decir, o sea, todas las bases cumplen esto, cumplen 1 y 2, pero además, si nosotros encontramos que hay pues una colección de abiertos que cumplen esto, entonces esa colección de abiertos tiene que ser una base, ¿sale? Eso es lo que vamos a demostrar ahorita. Entonces, además, déjenme cambiar el color. A los que vayan entrando, recuerden que ahí hay una votación, ¿sale? Para que vayan votando. Entonces, además, si tenemos una colección B, pues que está contenida en el potencia de X, con las siguientes propiedades. Entonces, pues otra vez, la primera propiedad, pues es que X es igual a la unión de todo B. O sea que si unimos todos los elementos de B, llenamos a X. Y el segundo, pues es la segunda propiedad, ¿no? Entonces, que si tenemos dos cosas en B, porque ahorita todavía no sabemos que sea base. Entonces, si tenemos dos cosas en B, tales que eh, para todo X, bueno, más bien sería y tenemos un X en la intersección. Ujú, y X en B1, intersección B2. Ujú. Entonces, pues existe un B3 en B de tal suerte que ese B3 se come a X y se queda contenido en la intersección. Es decir, pues X está en B3 y este está contenido en B1, intersección B2, que justo es lo que teníamos arriba, ¿sale? Pero vamos a volver a hacer el dibujito para que nos quede bien claro. Entonces, pues tenemos aquí el B1, tenemos el B2, y entonces lo que nos dice esta propiedad es que para cada punto que está en la intersección, podemos encontrar un B3 que también está en B y que no se sale de la intersección de B1 con B2, ¿sale? Entonces, si nosotros tenemos una colección de conjuntos B que cumple esto, entonces, si definimos a Tao como unión de cosas en B, o sea, a ver, vamos a escribirlo así, unión de B', bueno, no, es que así se ve raro. Entonces, Tao van a ser, pues, todos los subconjuntos de X que se pueden ver como unión de cosas en B. O sea, todos los A contenidos en X, tal que, pues, existe una subfamilia de B, tal que A es igual a la unión de la B', le agregamos el vacío, y esta va a ser una topología, que es lo mismo a decir que, pues, B es una base para una topología o que B genera una topología. ¿Sí? Entonces, otra vez, nosotros ya probamos que si algo es una base, entonces eso cumple 1 y 2. Ahora lo que vamos a probar es que si algo cumple 1 y 2, tiene que ser una base.
O sea, estas propiedades caracterizan por completo a las bases, ¿sí? O determinan por completo a las bases, estas dos propiedades. Ok, entonces vamos a probarlo, ¿verdad? Ujú. Entonces, a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que probar para ver que algo es una topología? Que el vacío y Ujú. El X. vacío y X Sí, están ¿verdad? en la Entonces el topología. vacío, pues el vacío aquí lo metimos, ¿no? Entonces el vacío está en tau, pues eso ya lo tenemos gratis. Y que X está en tau, pues ese se sigue del 1, ¿no? Porque vean, tau va a tener a todos los subconjuntos de X que se pueden ver como unión de cosas en B. Y pues aquí arriba dijimos en el punto 1, pues que justo X es la unión de todo lo que está en B. Ujú. Entonces, pues el mismo X cumple esta definición, porque pues justo X es igual a la unión de B', perdón, de B, o sea, de toda B. Por lo tanto, X está en tau. ¿Sí está claro, chicos? Sí, Ok, entonces ya tenemos esos dos. Ahora, ¿qué tenemos que probar? Si tomamos dos elementos de tau, su intersección está. Sí, ¿verdad? Entonces, a ver, pues ahora sean, pues vamos a ponerle U y B en tau. Y tenemos que demostrar que la intersección de U y B está en tau. Ajá. Entonces nosotros lo que sabemos es que, bueno, hay dos casos, ¿no? Pues el caso cuando U intersección B es vacío y cuando no es vacío. Ujú. Entonces, a ver, vamos a ponerle así. Caso 1. Entonces, el caso 1 es donde U intersección B es igual al vacío. O sea, pues por aquí está U y por aquí está B. Ujú. Pero sabemos que el vacío está en tau, ¿verdad? Entonces, pues aquí ya tenemos que la intersección sí está en tau, ¿sí? ¿Sí vamos bien, chicos? sí. Ok, entonces, vamos a ver. Ajá. Entonces, pues sabemos que es no vacío, entonces podemos agarrar elementos, ¿no? Entonces, pues para cada, eh, para cada X, ahora tenemos este caso, ¿no? Tenemos aquí a U y tenemos aquí a B. Ujú. Entonces, pues nos agarramos aquí un X en la intersección. Ok, entonces tenemos que, pues para cada X en U intersección B, pues vamos a tener que X está en U y que X está en B. Ujú. Ok, pero nosotros sabemos que B es base. Entonces, por lo que vimos la clase pasada, pues va a existir pues un Bx. A ver, mejor vamos a ponerle B1. Ujú. Entonces va a existir un B1 y un B2 en B, tal es que X está en B1, contenido en U, y X está en B2, contenido en B. Ujú. Entonces, esto nosotros lo vimos la clase pasada. Nosotros vimos que si tenemos, a ver, déjenme cambiar de color. Ajá, si nosotros tenemos un abierto y el X más bien es aquí, ¿verdad? En la intersección, no hay. Ajá. Entonces, ¿sí se ve este color, chicos? Sí, se ve. Sí, ¿Sí? sí se ve. Ok. Ajá. Entonces, nosotros lo que vimos en la clase pasada es que si tenemos un abierto y tenemos un punto
A ver, esperen. Ajá, es que nosotros lo vimos esto cuando ya sabemos que es base, ¿verdad? Pero ahorita lo que nosotros queremos hacer más bien es demostrar que es base. Ujú. Ujú. Entonces, más bien vamos a usar esta propiedad 2. No, lo que tenemos que probar es que es topología. Ya me confundo. Sí, sí, lo que queremos probar, sí, justo es que Tao es una topología. Ujú. Pero digamos que en eso va implícito que B es base para Tao, porque a Tao la definimos como la unión de cosas en B. Ujú. Sí, entonces, a ver, aquí hay que escribir solo un poquito más. Pero sí, lo que queremos probar es que Tao es topología. Solamente que en eso va implícito que B es base para Tao solamente por la definición de Tao. Ajá, entonces X está en U intersección B, sabemos que está en ambos. Ujú. Entonces, bueno, pero nosotros sabemos que nosotros sabemos por la definición de Tao que si algo está en Tao es porque es una unión de cosas en B, ¿verdad? Entonces, pues existen, digamos, una B' y una B' contenidos en B, tales que U es pues la unión de B' y B es la unión de B'. Ujú. Tales que U es igual a la unión de B' y B es la unión de B'. Ujú. Esto no lo dice simplemente la definición, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, chicos? Sí, maestra. Sí, sí. Perfecto. Ok, entonces ya tenemos a U escrita como pues una unión de cosas en B y también tenemos a B escrita como una unión de cosas en B. Ajá. Es decir, vamos a hacer el dibujito para que se vea un poquito más claro lo que estamos haciendo. O sea, a U ya lo escribimos como unión de cosas en B. Algo así, ¿no? Ujú. Y pues también a B lo escribimos como unión de cosas en B. Ujú. Entonces, pues aquí a lo mejor no se distingue tanto, pero el chiste es que X va a quedar en una de las cositas en B que están adentro de U y también va a quedar en una de las cositas en B que están adentro de B, de V. ¿Sí? Se confunden con tantas veces, me dicen. Ujú. Pero eso quiere decir que pues va a existir un B1 en B' y va a existir un, un B2 en B', tales que X está en B1 y también está en B2, ¿sí? Entonces, fíjense, en este dibujo el B1 pues es o sea, es uno de los elementos de B que, que están adentro de U y tienen a X y el otro, el B2, sería este, ¿no? Que es el elemento de B que se queda contenido adentro de V. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Sí, maestra, todo bien. Perfecto. Entonces, pues esto lo hicimos para poder usar la proposición 2, ¿verdad? Porque ahora, o sea, nosotros teníamos a X en una intersección de abiertos, ahí no podíamos hacer nada. Ajá. Entonces aprovechamos que cada abierto se puede ver como una unión de cosas en B
Entonces ahora ya tenemos a X en una intersección de cosas en B. Ajá. Entonces, pues ya tenemos la hipótesis de la proposición 2 y podemos encontrar este B3 tal que ese B3 tiene a X y se queda contenido en B1 intersección B2. Entonces, por 2, pues va a existir un B3 en B, tal que X está en B3 y este B3 se queda contenido en B1 intersección B2. Entonces, bueno, siguiendo nuestro dibujo, pues este B3 pues sería una bolita aquí chiquita, algo así, que se queda contenido en el elemento de B1 que está contenido en U y en el elemento, bueno, en los Bs, ¿no? Que van a ser básicos, pero es que todavía no les puedo decir básicos porque todavía no probamos que son básicos, ¿no? Apenas es lo que estamos probando. Ok, entonces, pues ya encontramos un B3 que se queda contenido en B1 intersección B2 y que contiene a X. Pero pues B1 va a estar contenido en U y B2 va a estar contenido en B, ¿verdad? Entonces esto está contenido en U intersección B. Porque pues justo este B1 pues es uno de los Bs que al unirlos nos completan al U y el B2 es uno de estas bolitas que al unirlas nos llenan todo V. Ok. Y esto lo podemos hacer para cada X que está en U intersección B, ¿verdad? Entonces a este B3 más bien vamos a llamarle BX, ¿sí? Porque este B3 va a depender de X. Entonces déjenme aquí borrarle, le ponemos de una vez BX. Y les digo, o sea, esto nosotros lo podemos hacer para cada X que agarramos en U intersección B. Por lo tanto, pues U intersección B lo vamos a poder escribir como la unión de todos los BX con X en U intersección B. ¿Sí está claro, chicos? ¿O quieren que lo escribamos con cuidadito? Yo Sí, tengo está una, sacamos la existencia de los B1 y B2 contenidos en BU' y B sub B''. ¿Eso por qué lo garantizamos? Ah, sí, porque teníamos que U es igual a la unión de B' y B es igual a la unión de B', ¿no? Es decir, U es igual a la unión de todos los elementos en B' y B es igual a la unión de todos los elementos en B'. A ver, lo voy a escribir aquí abajo de otra forma, a ver si es más claro. O sea, digamos, si escribiéramos a B', algo así como pues BI tal que I está en algún índice I y pues el BI está en B, porque acuérdense que pues B' tiene elementos de B, de la que queremos probar que es base. Y si escribiéramos a B', pues igual, ¿no? Como unos BJ, tal que pues J está en algún conjunto de índices J, no sabemos el tamaño de B', y pues BJ pues sería un elemento de B, de la colección que nosotros queremos que sea base. Entonces, lo que dice esta parte resaltada, dice que U es igual a la unión con I en I de los BIs y que B es la unión de los BJs con J en J.
¿sí? Entonces, como X está aquí, como X está en U, entonces X está en esta unión. X está en la unión de todos los elementos de B'. Si X está en una unión, X tiene que estar en alguno de los elementos, ¿verdad? Entonces, pues a ese le llamamos B1. ¿Sí? O sea, B1 es uno de esos elementos de B' que tiene a X. Y lo mismo para B'. Nosotros sabemos que X está en V. Ajá. Entonces, como X está en un B y V es la unión de todos los elementos en B', pues X está en esa unión. Ahora, si alguien está en una unión, es porque debe estar al menos en uno de los uniendos. Entonces, pues B2 simplemente es, agárrate uno de los elementos de B' que tenga X. Puede que varios la tengan, eso no nos importa, pero al menos uno sí la debe tener a fuerza, ¿sale? Entonces, B2, pues es el elemento de esta unión que tiene a X, ¿sí? Ah, sí, ya quedó. Sí, listo. Gracias. Ok. Ajá, entonces, pues otra vez, ¿no? Nosotros lo que probamos, aquí le vamos a hacer suma a ese dibujo que ya está un poco pequeño. Entonces, pues nosotros teníamos, bueno, como que algo así quedaba la U intersección B, ¿no? Algo así era U intersección B. Y entonces nosotros, ¿qué dijimos? Nosotros dijimos, bueno, probamos que para cada X, pues es posible agarrar un BX. Que contiene a X y que no se sale de U intersección B, ¿sí? Y esto es para cada X. O sea, si yo me agarro otro X diferente, también voy a poder encontrar su respectivo BX que tiene ese punto y que no se sale de U intersección B. ¿Sale? Entonces, pues U intersección B lo podemos escribir como la unión de todos esos BX. ¿Sí? ¿Sí está claro, chicos? Sí. ¿Sí está claro para todos la igualdad? Ok, entonces, pues ya probamos que intersección de cosas en tau se queda en tau, ¿verdad? ¿Qué nos falta probar? Chicos, ¿qué nos falta Que la probar para unión, ver que... Ajá. que la unión de cualquiera también se va a quedar. Sí, ¿verdad? Ok, entonces, a ver, sea... ¿qué letra podremos usar? Pues vamos a llamarle tau prima. Entonces, sea tau prima, contenido en tau. Entonces, queremos demostrar que la unión de todos los elementos de tau prima están en tau. Entonces, para que sea más fácil, pues otra vez vamos a escribir a tau prima así, ¿no? Pues vamos a decir que es la unión de, pues, bueno, más bien, pues sabemos que tau prima tiene elementos de tau, no sabemos cuántos. Entonces vamos a escribir a tau prima como la colección de los UIs, donde, pues, UI está en tau y el I está en algún índice. O sea, y puede ser finito, puede ser infinito, no sabemos. O sea, esto solo lo que nos dice es que nos agarramos, pues, una colección de elementos en tau. Ajá. Ok, entonces nosotros lo que queremos demostrar es que la unión de todos los UIs está en tau, ¿verdad? Aquí con I en I. Acuérdense, esto y esto es lo mismo. No sé cuál sea más clara para ustedes. Ajá, entonces nosotros queremos demostrar que esta unión está en tau, entonces, ¿cómo podemos demostrar eso? Pues la forma de demostrarlo es escribiendo a la unión de tau prima
como una unión de cosas en B, porque así definimos a tau, ¿no? Como unión de cosas en B. Ujú. Ok, entonces, pero nosotros sabemos que cada UI ya está en tau, ¿verdad? Entonces, pues para cada I, en I, podemos encontrar, pues vamos a ponerlo así, una BI', a ver si no queda como muy raro, ujú, contenido en B, tal que el respectivo UI, pues es la unión de este BI'. ¿Sí? ¿Sí se entiende, chicos? Eso lo hice para ya no meter otro índice. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, profe, todo claro. Sí. Ujú. Sí, maestra, todo Entonces, claro. pues, ¿perdón? No, nada, perdón. Ah, es que no escuché. Creo que hablamos al mismo tiempo. Ajá. Ok, entonces, pues ahora, ¿qué hacemos, no? Entonces, pues nosotros queremos ver que la unión de los UIs es una unión de cosas en B. Ujú. Entonces, pues tenemos la unión de los UIs. Pero sabemos que cada UI sí es una unión de cosas en B, ¿no? Entonces, pues esto lo vamos a poner como la unión con INI de las uniones de los BI'. Ujú. Y esto ya es una cosa esto ya es una unión de cosas en B, porque cada BI' tiene cosas en B. Ujú. Por lo tanto, esto sí está en tau. ¿Sí? Entonces, a ver, yo no sé qué tan acostumbrados estén a esta notación, pero igual la repito, ¿no? Entonces, si tenemos una familia cuyos elementos son conjuntos, o sea, esta familia consta de subconjuntos de X, entonces la unión de F, ¿quién es? O sea, este símbolo denota a la unión de todos los elementos de F. Entonces, esta es la unión, pues, de todos los, vamos a ponerle, no quiero poner X, de todos los Y, donde Y es un elemento de F. ¿Sí? Solo lo pongo por si no están tan acostumbrados a esta notación. Ujú. Entonces, si tenemos una familia de conjuntos, cuando escribimos la unión grandota y luego esa familia, significa que estamos uniendo a todos los elementos de esa familia. Ujú. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? No, maestra, todo bien. Ok. Entonces, bueno, nada más para que quede un dibujito de la segunda parte. Entonces, aquí pues teníamos una unión de los UIs. Y lo que nosotros sabíamos es que cada UI era unión de cosas en B, ¿no? Entonces, pues simplemente dijimos que la unión de los UIs, pues justo es la unión de todas estas cosas en B de todos los UIs. Ujú. Esta es como la parte sencilla. Ujú. Ok, entonces, pues recordamos, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Nosotros ya habíamos probado que si tenemos una base, entonces la base cumple estas dos propiedades y con esto probamos que cualquier cosa que cumpla estas dos propiedades es una base para una topología. Es decir, si un B cumple estos dos y nos agarramos uniones de cosas en B, entonces eso tiene que ser una topología. ¿Sí? Ok, pues ahora vamos a ver otras definiciones. Em, También hay algo que se llama subbase, eso no lo vamos a usar mucho, pero pues solo es bueno que sepan que existen, ¿no? Entonces, definición, Profesora, ¿sí?
Un favorzote. ¿Puede repetir lo último que dijo hace ratito cuando le subió la parte verde que si tenemos bueno, si la base, bueno, si tenemos una base, entonces esa base tiene que generar a la topología, pero si podría repetir exactamente lo que dijo, por favorcito. Ajá. Dijimos que cualquier base cumple 1 y 2. Y además, si tenemos una B, una familia B de conjuntos, de subconjuntos de X que cumpla 1 y 2, entonces esa B genera una topología o es base para una topología. Es decir, si nos agarramos a todos los conjuntos que se pueden ver como uniones de cosas en B, eso es una topología, que es pues la Tao que definimos aquí. Vale, gracias. De nada. Yo sé que son definiciones nuevas, pero las vamos a ir trabajando y van a ir quedando más claras. Ajá, entonces les decía, vamos a dar otra definición, no la vamos a usar mucho, pero pues es importante, bueno, es bueno que ustedes sepan que existe eso, ¿no? Entonces, pues otra vez tenemos un espacio topológico. Un espacio topológico. Y pues nos vamos a agarrar una delta, pues una familia de elementos en Tao. Pues una familia de abiertos, ¿no? Entonces, pues vamos a decir que delta es subbase para Tao. Sí, la colección de intersecciones finitas de cosas en delta es una base para Tao. Ahorita lo explico bien. Si B igual a, ¿cómo le ponemos aquí? Intersección de UIs con I en F, tal que F es finito. Y pues UI es un abierto. Y UI está en delta. Es base para Tao. A ver, entonces, primero pongo un ejemplo y regresamos a la definición para que quede más clara. A ver, entonces, en R nosotros dijimos que pues los intervalos son una base, ¿verdad? Entonces, en R, los intervalos abiertos forman una base para la topología. Entonces, ¿quién es una subbase para R? La subbase para R serían las cosas así, los intervalos de la forma menos infinito y menos infinito, A y B, infinito. Forman una subbase. A ver, entonces, ¿qué es una base? Pues ¿qué es una subbase? Pues una subbase va a tener cosas que si tú haces intersecciones finitas de esas cosas, generas una base. Ajá, entonces, por ejemplo, en R, pues nosotros sabemos que los intervalos son una base porque son los abiertos más simples, ¿no? Son los básicos. Ajá. Y resulta que cualquier abierto pues se puede generar intersectando dos cosas como las que tenemos aquí arriba, ¿no? O sea, en particular el intervalo el intervalo A, B, pues lo podemos generar como el intervalo menos infinito, B, intersección el intervalo A, infinito, ¿verdad? O sea, si tenemos aquí a R,
Y nosotros tenemos a nuestro intervalo A, B. ¿No? Entonces, pues este lo podemos ver como la intersección del intervalo, pues, menos infinito, B. Y el intervalo A, infinito, ¿verdad? Algo así. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, les digo, esto no se usa tanto, pero bueno, hay que verlo. Ujú. Entonces, ¿qué es una subbase? Una subbase es una colección de abiertos que cumplen que si nosotros nos agarramos las intersecciones finitas de cosas en la subbase, generamos una base. Ujú. ¿Sí está claro, chicos? ¿Qué maestra? Sí, Sí. Ujú. Entonces, por ejemplo, esto funciona para R, esto es una subbase para R, pero acuérdense que nosotros podemos generar topologías con cualquier orden total. Ah, una vecindad. La vecindad es la definición que sigue. Entonces, si quieren, denme chance y de una vez la doy. Sí, ahorita vamos a ver algunas definiciones, pero bueno, después de esto ya vamos a ver otra vez interior, frontera, cerradura, que es algo que ustedes ya vieron en RN, entonces, pues vamos a ir aterrizando las definiciones, ¿sale? Déjenme ver el chat. Ah, ok. Ajá, entonces, por ejemplo, para R, una subbase es esta, ¿no? Ujú. Pero acuérdense que nosotros definimos una topología para cualquier orden total. Entonces, si X, esto, bueno, el menor es un orden total o un orden lineal. ¿Cuál sería una base para esa topología? Entonces recuerden, no, una subbase. Recuerden, la base también son los intervalos, ¿verdad? Entonces, si recuerdan, aquí pusimos los de la forma A, B. Poníamos a los de la forma A, ¿sí? Ya estos, ¿no? Ujú. Entonces todos estos intervalos forman una base que también en R hay que incluir a esos, ¿verdad? A los de la forma pues A, infinito y menos infinito, B. Ujú. Ok, entonces, ¿ustedes cuál creen ustedes que sea una subbase para esta topología? Los últimos dos, creo. Sí, ¿verdad? Pues los que son como si te fueras a infinito, solo que aquí no hay infinito, ¿no? No necesariamente hay infinito. Ujú. Entonces, si nos agarramos a los intervalos así, que son otra vez como pues yo los pienso como rayos, pero no sé si eso les haga sentido a ustedes. Rayos porque es como que a partir de un momento agarras todo lo que sigue, ¿no? ¿Mm? Entonces aquí otra vez esta va a ser una subbase, ¿verdad? Para la topología. ¿Por qué es una subbase? Porque intersectando dos de estos podemos generar a todos los intervalos. Otra vez, pues el intervalo A, B va a ser igual a el intervalo intersectado con ¿no? O sea, si tenemos a X, que aquí ya no sabemos cómo va a ser X, puede ser eh, muy diferente a R, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a A y nosotros tenemos a B, pues este intervalo, otra vez lo podemos ver como la intersección de este intervalo con este intervalo. Ujú. Y pues otra vez tenemos el ejemplo de una subbase. Entonces, otra vez, ¿qué es una base? Una base es un conjunto de abiertos, tales que si nosotros intersectamos cosas finitas, obtenemos una base. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Todo bien, maestra. todo Ok. claro.
Entonces ahora sí, vamos con la definición de vecindad. Entonces otra vez agarramos un espacio topológico. Topológico y pues un X en X. Entonces vamos a decir que B es una vecindad de X del punto X si existe un abierto que tiene al punto y se queda contenido en B. Es decir, si existe un U abierto de tal suerte que X está en U y U se queda contenido en B. Ajá. O sea, ¿qué es una vecindad? Una vecindad es un conjunto que tiene el punto, pero no es cualquier conjunto. Porque, por ejemplo, si pensamos en R, y pues nos agarramos un X, nosotros tenemos que el singular de X tiene a X, ¿verdad? Les pregunto, ¿el singular de X es una vecindad de X? No. Se supone que no, maestra, ¿no? No, ¿verdad? Porque para hacer una vecindad de X, no solo debes tener a X, te tienes que comer a un abierto de X. Entonces, el singular de X no es vecindad. Entonces, pues supongamos que aquí está el 1 y aquí está el 2. Entonces, ahora les pregunto, ¿es vecindad de X? Pues depende del radio que se agarre, ¿no? O sea, sí podría ser, según yo. Ah, no, porque no es abierto. Pues no sería, porque debe de ser un conjunto abierto. Ajá, es que, ojo, las vecindades no tienen que ser abiertos, solamente tienen que comerse a un abierto. Entonces sí sería, ¿no? Sí sería, ¿verdad? Sí es vecindad. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos pues una bola, déjenme bajarle tantito. Si nosotros estamos en Rn, bueno, más bien en R3, ¿no? ¿Quién se puede imaginar Rn? Entonces, si nosotros tenemos un punto y nos agarramos una bola con centro en ese punto, les pregunta, ¿la bola cerrada es o no es vecindad del punto? Sí, claro. Como dice Mario, todo abierto es vecindad de sus puntos, porque pues como ya es abierto, él es ese abierto que se come. Pero además hay vecindades que no son abiertas, ¿no? Entonces, otra vez les pregunto, ¿la bola cerrada es vecindad del centro de la bola? Sí, ¿no? Podemos tomar un abierto que se lo coma, ¿no? Sí, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, la bola abierta está contenida en la bola cerrada, ¿verdad? O sea, la bola nada más quitándole la orilla es un abierto y está contenido en esa misma bola, pero agregándole la orilla. Entonces, este concepto es muy importante. A lo mejor ustedes dicen, ay, ¿para qué tantas definiciones, no? Porque de repente sí se sienten como muchas definiciones. Pero sí es importante. ¿Por qué es importante? Porque las vecindades no tienen que ser abiertos. Si se fijan, ser abierto es difícil, ¿no? O sea, la mayoría de los conjuntos no son abiertos. O sea, ser abierto es algo difícil, o sea, cumplir el ser abierto es algo difícil. Cumplir el ser vecindad es más fácil. Pero todavía las vecindades son importantes porque se comen un abierto, es decir, no solo se comen al punto, sino se comen como
pues todo lo que está alrededor. Como que por eso se llama vecindad, ¿no? Porque es como un cúmulo. Pues sí, yo me imagino que todos ustedes ya conocen esta palabra de vecindad. Entonces, ¿para qué usamos la palabra vecindad? Pues la vecindad del Chavo, ¿no? Es como un conjunto de casas, o sea, como no usamos vecindad para una casa solita, ¿verdad? Si hay una casa sola, no le llamamos vecindad. O sea, vecindad es un lugar como donde vive mucha gente, donde hay muchas casas. Entonces, esa es la idea de vecindad. Ok, ¿por qué esto es importante? Porque hay propiedades topológicas que se cumplen de manera local. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, nosotros vivimos pues en el planeta Tierra, ¿no? Que se supone que es algo parecido a una esfera. No es una esfera exacta, pero pues debe ser algo así. Ujú. Sin embargo, nosotros, que somos así súper diminutos, pues solamente vivimos en una vecindad, ¿no? Realmente son muy pocas las personas que se están moviendo de país en país frecuentemente. O sea, la mayoría en nuestro día a día vivimos en una vecindad, ¿sí? Y en esa vecindad, ¿cómo se ve la Tierra? ¿Se ve esférica? ¿O cómo se ve? No, pues se ve como, bueno, o sea, no se ve esférica, pero se ve como un círculo sobre la esfera, ¿no? Más bien se ve plana, ¿no? Plana. De hecho, O sea, cuando se nosotros me fue caminamos en la diferencia. calle, bueno, depende. O sea, si vivimos en un cerro, pues no, ¿verdad? Pero como que en nuestro día a día, así en nuestra casa, pareciera que vivimos en un plano, ¿no? No en una esfera. O sea, sobre una superficie plana, no en un plano, porque sí tenemos 3 dimensiones. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, Ok, sí está bien. Mm, vivimos, pregunta Mario si vivimos en una vecindad plana. Más bien, localmente, es que les digo, hay propiedades que se cumplen como en todo el espacio y hay propiedades que se cumplen en una vecindad. Y justo este es un buen ejemplo, ¿no? Porque la Tierra nosotros sabemos que no es plana, porque todos estamos seguros, ¿verdad? De que no es plana. Ujú. Entonces, pues justo, pero como que si te agarras un cachito de la esfera, una vecindad, o sea, como un cachito chiquito, pero que no sea un punto, ¿no? Porque si te agarras un punto, entonces el punto pues ya no tiene dimensión y ya no tiene sentido hablar de nada de esto. Ujú. Entonces, justo las vecindades son como, o sea, como que te agarras un cachito, pero un cachito que tenga sentido, o sea, un cachito que valga la pena. Ujú. Y pues, ¿aquí qué significa que valga la pena? Pues que tenga un abierto adentro, o sea, que sí te agarres como un cúmulo de cosas, no una cosa aislada. Ajá. Entonces, pues, localmente pareciera que estamos en una superficie plana, ¿no? Porque cuando nosotros caminamos a la escuela, si es que no vivimos en un cerro o nuestra escuela no está en un cerro, pues como que pareciera que estamos sobre algo plano, ¿verdad? Sin embargo, pues no estamos sobre algo plano, estamos sobre algo esférico. ¿Sí se entiende más o menos la idea, chicos? Sí, maestra.